Hola a todos y bienvenidos a la casita de Mócala. Yo soy Mócala para aquellos que no me conocen. Me acerco por acá en esta ocasión para recordarles, por favor, la importancia que tiene que ustedes visualicen la publicidad mientras realizan mis tutoriales, ya que ese es el único motivo por el que YouTube me paga. Bien, si ustedes no ven la publicidad, yo no recibo ninguna compensación. Para poder mantener el canal y seguir subiendo proyectos gratuitos, yo necesito del apoyo de todos ustedes a ese respecto. Otra cosita que quiero comentar es el hecho de que ha habido una actualización de términos y condiciones con respecto al uso de mis tutoriales y de los productos que pueden realizar con ellos. No hay ningún tipo de problema, ustedes pueden seguir realizando hermosos proyectos con mis tutoriales, pueden venderlos, pueden regalarlos, siempre y cuando sean en cantidades pequeñas, ¿bien? Pero ahora, sin excepción, por favor, esos productos deberán estar etiquetados, deberán estar identificados con una etiqueta, una tarjetita, un papelito escrito a mano. No pasa nada, no tienen por qué incurrir en ningún tipo de gasto importante con esto. Lo importante es que cada uno de esos productos, ya sea para regalo o para venta, estén identificados con el nombre de ustedes y estén identificados como patrón original de @lacasitadeMócala. De igual manera, cada publicación que ustedes hagan en sus redes sociales deberá estar etiquetada a mi cuenta @lacasitadeMócala. Bien, ya tengan cuentas privadas en Instagram o tengan cuentas abiertas, bien, es necesario que cada una de las publicaciones que ustedes hagan con productos que han realizado con mis tutoriales, y no importa si los hacen una vez o 2 veces o 10 veces, en cada una de esas ocasiones esa foto deberá tener una etiqueta redireccionada a mi cuenta. Bien, es importante que las personas que sean los destinatarios finales de los productos que ustedes realizan, repito, tanto para venta como para regalo, conozcan mi cuenta, puedan acceder a ella, puedan acceder a los tutoriales y sobre todo que tengan claro que el diseñador de ese patrón de forma original soy yo, como la dueña de la marca de la casita de Mócala. En la caja de descripción de cada uno de los videos, de todos los tutoriales en mi canal de YouTube, van a encontrar los términos y condiciones. Necesito del apoyo de ustedes porque está habiendo una movida media grande y bien, tenemos que cortar con este tema. Bien, de ahora en adelante todos mis videos tutoriales van a ir acompañados en la parte central del video por una marca de agua con el nombre de mi emprendimiento La Casita de Mócala. Yo sé que eso puede ocasionar algunas molestias en el momento de la visualización de lo que se está haciendo o algo así, pero realmente tengo que proteger mi trabajo, tengo que proteger mis tutoriales. Los mismos están siendo copiados y vendidos simplemente cambiándoles el loguito de arriba por otro logo nuevo en paquetes enteros que se están vendiendo en internet como cursos de amigurumis y como cursos de ragdoll y todo lo demás. Así que esta movida ya se acabó. Bien, voy a poner en el centro de los videos una marca de agua que dice La Casita de Mócala. Entonces de esa manera ese video ya no podrá ser utilizado para ser vendido dentro de paquetes en internet. Espero contar con el apoyo de todos ustedes y que por favor comprendan que esto se trata simplemente de poder proteger mi trabajo. Bien, me encantaría seguir contando con la presencia de todos ustedes dentro de mi canal, dentro de mi emprendimiento y así poder seguir compartiendo hermosos proyectos. Nos vemos. Chao, chao. Bien amigos, ya estamos de regreso con las dos tapas terminadas y los hilos perdidos y alguna cosita más hecha, pero ahora vamos a hablar de ello. Bien, esta es la tapa delantera, la que hice con ustedes. Tiene el arranque de la cadena de cadenetas abajo a la izquierda y los hilos están todos perdidos por el lado de atrás. Y esta es la tapa trasera, que también tiene el arranque de la cadena de cadenetas abajo a la izquierda, pero tiene todos los hilos perdidos hacia adelante, hacia el frente. Bien,
Entonces, ahora vamos a hablar de la colocación de los ojitos de seguridad. Tal como les comenté en el momento de la presentación de los materiales, vamos a emplear ojitos de seguridad de 12 milímetros con sus respectivas trabitas de seguridad. Y yo lo que hago es ir a la cocina y este cuchillo que ya lo tengo usado y gastado para esos menesteres, coloco el ojito de seguridad, le coloco su trabita de seguridad y voy hasta la cocina, caliento la punta del cuchillo y lo que hago es pegárselo a la punta para poder rematar o remachar esa punta, vean. Entonces de ese modo pues eliminamos esta punta que puede lastimar o que puede dañar el tejido, bien, y además termina de sellar bien el ojito de seguridad para que obre como ojito de seguridad. Entonces, una vez que vamos a ver dónde van colocados los ojitos de seguridad. Vamos a hablar de lo que es la tapa delantera. Recuerden la tapa delantera con la carita mirando para allá, la cola mirando para acá, las hebras están perdidas del lado de atrás. Bien, entonces yo a partir de ahora voy a hablar de valles y de montañas. Valles son esas hileras en las que vemos que se hunde el punto. Y montañas son esas hileras en las que vemos que el punto sobresale como una montañita. De ese modo yo les voy a hablar de valles y montañas. Bien. Entonces, si nosotros miramos la pieza en este sentido, vamos a contar desde arriba. Acá tenemos la primera hilera de montañas, la segunda, la tercera, la cuarta hilera de montañas. Bien, el ojito de seguridad está colocado en la cuarta hilera de montañas desde arriba. Y si contamos cada uno de estos agujeritos, que son los puntos, desde el que está bien contra el borde, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el ojito de seguridad está en el séptimo. Bien, entonces esta pieza, que es la pieza trasera, o la tapa trasera, porque tiene las hebras escondidas hacia acá, ustedes también van a marcar el ojito de seguridad ahí. Bien, primera hilera de montaña, segunda, tercera, cuarta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pero lo van a meter desde atrás. Bien, entonces desde este lado esto es una hilera de montañas, bien, pero esta misma hilera de montañas desde el otro lado es un valle. Bien, entonces no se les ocurra colocar el ojito de seguridad en la tapa trasera empezando a contar desde acá, porque si no, no les va a coincidir y un ojito va a quedar más arriba que otro. Bien, entonces en la tapa trasera cuentan de la misma manera, con la pieza colocada de la misma manera, bien, pero en lugar de meterlo por el lado de enfrente, lo meten por el lado de atrás. Bien, entonces de ese modo los ojitos de seguridad quedan a la misma altura, ¿correcto? Bien, vamos a hablar con respecto a la caracterización de esa mirada. Esto ustedes lo pueden ver con total detalle en todos mis otros proyectos, siempre es lo mismo. Yo agarro un trocito de lana blanca, bien, esa misma lana blanca que emplearon para realizar acá la parte de las pezuñas. Bien, agarran un trocito medio largo y yo lo que hago es, me meto en el punto que está bien acá abajo, me meto, bien, por acá, dejando 10, 12 centímetros de este lado de acá, bien, y salgo. No voy directamente al punto bien acá arriba, no voy al punto de acá al costado, sino que voy acá. Bien, entonces entro por acá, salgo por acá, vengo de este lado acá y hago 2, 3 nuditos, el primero no muy apretado para que no se frunza el tejido. Bien, y después corto dejando 1 centímetro, más o menos. Bien, lo mismo para el otro lado. Bien, en este caso va a ir el ojito, va a ir el rayito de este lado de acá. Bien, con respecto a lo que es acá como las pestañas y el contorno del ojo, tal como les mostré en el momento de los materiales, yo utilizo esta lana que es también de 2 hebras, es lana acrílica 100%, pero que es de la mitad o 1/3 del grosor de la lana normal. No les aconsejo hacer este tipo de detalles con lana gruesa porque queda muy tosco, ¿bien? No queda bonito. Entonces lo que hago es, fíjense, el ojito termina en este borde de acá, entonces voy a la hilera de arriba,
Bien, entonces me voy a proyectar desde este punto acá que está bien en el borde, en la hilera de arriba del ojo, o sea, donde termina el ojo, hasta este punto que está bien pegadito al ojo. Entonces me meto por ese punto acá atrás, bien, me meto por acá, bien, y salgo por acá y doy 2 pasadas de hilo. Esta parte de acá tiene 2 pasadas de hilo, como para darle una importancia más a este contorno del borde. Entonces, repito, entro por acá, dejando 10-12 centímetros de hebra de este lado de acá, me meto por acá, hago 2 pasadas de hilo. Entonces cuando ya hice la segunda pasada de hilo, lo que hago es meterme en este mismo borde de acá arriba, en el punto a la derecha, bien, vengo por acá y me vuelvo a meter acá en este punto pegado al ojo, bien, y de ese modo hago la pestaña. Entonces, una vez que ya hice ese pasaje de hilos, vengo acá atrás, junto las 2 hebras. Cuidado la primera vez de no tironear demasiado para que no se frunza todo eso, y hago 2-3 nuditos y después corto dejando 1 centímetro de largo. Bien, del otro lado es exactamente lo mismo, pero en sentido contrario. O sea, entro por acá desde el lado de atrás, bien, en la hilera superior, en el punto que está en el borde del ojo, acá arriba. Bien, entro, hago 2 pasadas de hilo, salgo, me meto, o sea, me meto acá, salgo por este punto acá arriba a la izquierda, bien, y me vuelvo a meter por el punto de acá del costado, bien, y con eso hago lo que es la pestañita. Y luego simplemente ato con 2-3 nudos, el primero de ellos muy flojos, ya les digo, para que no se frunza, bien, y después cortamos dejando 1 o 2, 1 centímetro, bien. Bien, normalmente los que me vienen siguiendo ya saben que en esta instancia yo ya dejo armada la pieza con todo lo que va a llevar. Nuestro dinosaurio va a llevar unas manchas de color aguamarina, bien. El tema es que las manchas van a tener distintos tamaños. Yo ya las tengo acá, tengo hecho 2 paquetitos, en principio con todas las manchitas que quiero, con todos los tamaños que quiero. Después vamos a hablar de eso. Pero el tema es que yo sé que en el momento en que nosotros unamos acá las tapas y empecemos a rellenar la pieza empieza a deformarse un poco, o sea, se empieza a hinchar, se puede alargar, se puede ensanchar. Entonces, yo quiero que esas manchitas vayan en unos determinados lugares. Entonces, si yo los pongo desde ya, corro el riesgo que al llenar la pieza se me separen mucho y no es lo que quiero. Como de todas maneras esas piecitas van a ir pegadas con silicona líquida, entonces lo que voy a hacer es que vamos a armar todo el dinosaurio, después vamos a hacer el tutorial de las piecitas y luego ya las pegamos donde nosotros queramos, dando el efecto que queremos. Bien, yo en principio quiero que estén como medias juntitas, por eso es que no me animo a ponerlas desde ya, porque cuando esto se empiece a ensanchar con el relleno, no sé si van a quedar juntas todo lo que yo quiero. Bien, entonces nada, ahora lo que vamos a hacer es proceder a juntar las tapas de nuestro dinosaurio. Bien, vamos a proceder a unir las tapas del cuerpo de nuestro dinosaurio. Bien, yo lo que les pido por favor es que me sigan. Bien, no den por supuesto que empiezan a tejer y ya está. No, bien, porque además en este proyecto yo he hecho algunos cambios, que es, por ejemplo, o sea, acá en la cola, por ejemplo, ven que nosotros veníamos haciendo la cola acá y yo acá agregué 3 cadenetas, por lo tanto se forman escalones en algunos lugares, entonces no podemos hacer el punto bajo en el borde tal como veníamos haciendo, vamos a tener que ajustar en algunos lugares. Entonces, para evitar que se noten esos escalones, por favor síganme punto a punto. Bien, yo no voy a darle velocidad a esto, o sea, vamos a ir punto a punto, despacito, ustedes me acompañan y va a ir todo bien, ¿correcto? Entonces, vamos a poner las 2 tapas de esta manera, o sea, los ojitos, la parte linda de los ojitos obviamente va hacia afuera, y vamos a empezar a unir por esta parte de acá. Fíjense que acá tenemos esta parte recta que tenía acá 4 cadenetas. Bien, nos vamos a unir por el punto acá en hilera de valle,
por este punto que está bien en el vértice y vamos a buscar la misma hilera de valle en la tapa de atrás y nos vamos a unir por acá. Bien, de ese modo sabemos que nos estamos uniendo con ambas tapas de la misma manera. Entonces vamos a tomar hebra y vamos a hacer cadeneta al aire. Bien, ya les dije, nosotros vamos a hablar de ahora en más de valles y de montañas. Y lo que necesito para el borde es que tejan puntos bajos flojos, pero no flojos desbocados. Fíjense lo que yo voy a hacer. Cuando yo estoy con la lazada sobre el ganchillo, esta lazada está bien apretada. Yo voy, por ejemplo, ahora a montaña y a la montaña de la tapa de atrás, y cuando tomo esta lazada sí la aflojo. Fíjense que la aflojo bien floja. Bien, entonces ahí cierro y acá ajusto. Ustedes van a ver que yo siempre, después de cada hilera, siempre doy un pequeño tirón. ¿Por qué? Porque al ajustar esta lazada que queda acá, las cadenetas del punto bajo en el borde quedan todas apretaditas y de ese modo se evita que el borde se empiece a ondular. Si cuando ustedes están tejiendo ya en esta instancia, ustedes ven que el borde se ondula, quiere decir que no lo están haciendo bien y tienen que repetir, bien, porque si no, no les va a quedar bien. A la hora que rellenan no van a poder solucionar ese problema. Bien, entonces vamos de vuelta despacito. Ya hicimos montaña. Ahora vamos al valle de acá, vamos al valle de atrás. Fíjense que esta lazada está bien apretadita. Voy al valle, tomo lazada, aflojo. Fíjense que aflojo mucho. Bien, ahí cierro y cuando cierro acá, tiro. Bien, entonces esa lazada que yo hago floja, lo que hace es llenar el punto sobre el borde. Pero al yo pegar ese tirón, esta lazada que queda sobre el ganchillo, que es la lazada que va a formar la cadeneta del borde, esa queda justa. Bien, entonces ya hicimos valle, ahora hacemos montaña, aflojo, cierro, ajusto. Bien, ahora valle, aflojo, cierro, ajusto. Montaña, aflojo, cierro, ajusto. Entonces vean como todas estas cadenetas quedan todas apretaditas. Bien, no, estas no pueden quedar desbocadas. Si estas quedan desbocadas, el borde empieza a quedar ondulado, ¿correcto? Bien, hicimos montaña, ahora hacemos valle, montaña, valle, montaña, y por supuesto siempre ir mirando del lado de atrás que vaya quedando todo bien. Si ustedes ven que hay alguna hebrita que sale fuera del lugar o de lo que sea, por favor destejan y vuelvan a tejer. Todo esto se ve, necesitamos que quede bien. Bien, acá habíamos hecho montaña, así que ahora hacemos valle, montaña, valle, montaña, valle, montaña, valle, repito este que se me enganchó, así que repito montaña, repito valle, perdón, montaña, valle, montaña, valle, montaña, valle, montaña, valle, revisen, ahora toca montaña, valle, montaña, valle, montaña, valle, montaña, valle,
Bien, y ahora llegamos a esta hilera que es donde tenemos los nudos del cierre de las piezas. Bien, este tiraje desde acá hasta acá es muy largo, ¿correcto? Entonces, en este punto de acá, en este valle de acá, donde hicimos el último punto, ahí vamos a hacer un aumento, o sea que vamos a tejer otro punto más, ¿bien? Y ahora sí nos metemos directamente donde están los nudos, ahí hacemos punto bajo, ¿bien? Y vamos a meter estas dos hebras aquí adentro. Estas dos hebras son largas justamente para ayudarnos a tirar de esto y a tirar de los nuditos para que queden adentro. Bien, nosotros acá arriba habíamos rematado con 6 puntos, o sea, ya tejimos el primero. Ahora lo que tenemos que tejer son las dos hebras de cada punto. Bien, ya tejimos el primero, este es el segundo, este es el tercero, este es el cuarto. Bien, acá es normal y no se preocupen de que quedan estas dos hebritas acá porque nosotros hicimos dos medias varetas arriba, bien, y la media vareta libera una hebra más, o sea que ahí no tenemos cómo zafar eso, o sea que no se preocupen. Bien, ahora falta, ya teníamos 4, este es el quinto y ahora este es el último, el sexto. Bien, acá lo que vamos a hacer es que entramos y vamos a cortar este exceso de hebras. No vamos a llegar acá al ras, sino que cortamos dejando 2-3 centímetros de largo. Bien. Entonces, acá hicimos el último punto. Ese último punto está sobre montaña. Se ve bien acá la montaña. Bien. En ese último punto que hicimos, ahí vamos a hacer un aumento. O sea que vamos a tejer un punto bajo más. Bien. Y ahora vamos a venir al valle. Y ahora venimos a la montaña. Y ahora venimos al valle. Y por favor revisen que esté todo bien del lado de atrás. Habíamos hecho valle, ahora toca montaña, valle. Recuerden de aflojar el punto. Fíjense que yo abro, cierro y ahí tiro. Ahora viene valle, montaña, ahora viene valle, montaña, valle. Bien, revisen. A ver, habíamos hecho valle, ahora toca montaña, valle, montaña. Bien, en esta montaña, fíjense que si nosotros queremos pasar al valle siguiente, está muy tenso el punto, bien, así que en esta montaña que hicimos, ahí vamos a hacer un aumento, o sea, un puntito más. Bien, ahora pasamos a valle, montaña, valle. Bien, y ahora tenemos los 4 puntos sobre este lado de acá. Bien, lo primero es que tenemos, a ver, tenemos montaña y montaña atrás. Déjenme revisar. Sí. Bien, y ahora fíjense que no vamos a tejer sobre la montaña, sino que vamos a tejer sobre la cadena de cadenetas. Bien, porque acá nosotros habíamos hecho cadena de cadenetas. Entonces, vamos a ver. Habíamos tejido acá en esta montaña, pero ahora tenemos el primer punto de la cadena de cadenetas, que son 4. 1, 2, 3 y 4. Bien, revisen que haya quedado todo bien del lado de atrás. Bien,
Entonces terminamos ahí en las cadenas de cadenetas y ahora tenemos este valle. Entonces nos vamos a meter en este valle. Vamos a hacer montaña. Y ahora vamos a parar y vamos a rellenar la cabeza. Acá vamos a tener que ir rellenando por tramos. Recuerden que esto es un ragdoll, por lo tanto el aspecto tiene que ser tipo almohadita, bien, no es un amigurumi, no va excesivamente lleno, pero necesita tener un volumen. Apóyense sobre los bordes para redondear los bordes. Bien, apóyense, fírmense ahí para redondear los bordes. Entonces la idea es que quede como almohadita, no como pelota. Bien, fíjense que está bastante planito. Bien, que se toque y que quede como una almohadita. Ya acá aprovechen, es la última oportunidad que tienen para rellenar la cabeza. Aprovechen a revisar que haya quedado bien todo el borde de ambos lados. Bien, que se vea parejo, que se vea bien. Y ahora vamos a seguir uniendo el borde. Bien, habíamos hecho montaña. Ahora toca valle. Montaña. Valle. Montaña. Valle. Montaña. Valle. Montaña. Valle. Montaña. Y acá paremos para seguir rellenando el cuello. Bien, que la unión del cuello y la cabeza quede firme para que la cabeza no se venza. Pero de cualquier modo, fíjense que esto no queda redondo. Bien, queda relleno, pero no queda redondo. Es una almohadita. Bien, pero si yo lo sujeto así, la cabeza no se vence. Bien, la cabeza queda paradita. Bien, sigamos. Así que habíamos hecho montaña, ahora toca valle. Voy a repetir el último punto porque estaba desbocada la lazada. Bien, o sea que valle. Montaña. Valle. Montaña. Valle. Montaña.
valle, montaña, valle. Bien. Revisen. Así que habíamos hecho lo último, valle. Ahora viene montaña, valle, montaña, valle, montaña, valle, montaña, valle, montaña, valle, montaña, valle, montaña. Revisen. Valle, montaña, valle, montaña, valle, montaña, valle, montaña, valle. Bien, y ahora ya estamos, voy a repetir nuevamente este que se me salió, valle, y ahora ya estamos entrando en las patas. Bien, montaña, valle, revisen, montaña, valle, montaña, valle, montaña y valle. Bien, y acá es donde vamos a hacer el cambio de color para el tema de las pezuñas. Bien, una vez llegados acá, lo que vamos a hacer es que cortamos 10-12 centímetros de largo y nos vamos a unir con el color blanco. Entonces también dejamos 10-12 centímetros, cerramos con blanco, ajustamos al rosado y ahora seguimos trabajando con blanco. Acá habíamos hecho valle, ahora toca montaña, valle. Bien, ahora lo próximo que nos toca tejer son en los nuditos de las cadenas de cadenetas de la parte del arranque. Bien, entonces nos metemos en el nudito. Bien, en este punto, o sea, en lo que son los vértices vamos a hacer aumento. Así que ahora tenemos que hacer un punto más para el aumento. Vamos a meter estas dos hebras, las forzamos hacia adentro para que los nudos vayan hacia adentro. Y ahora seguimos tejiendo sobre la cadeneta, sobre las cadenetas de acá del borde inferior. Bien. Tenemos que ir revisando que del lado de atrás vaya todo bien. Hasta que lleguemos al vértice, que es este último puntito de aquí.
A ver si es verdad. Como que haya, me parece que hay algo raro. Fíjense, capaz que ustedes no lo ven ahí. Acá yo tengo una hebra que no está en todas partes. Entonces, por lo tanto, ahí yo no tejí esa hebra y tengo que tejerla. Ahí. A ver, ahora sí. Bien, y ahora sí ya llegamos al último puntito aquí. Ahora sí. ¿Ven? Esas son las cosas que hay que fijarse. Entonces, este que es el punto del vértice, acá vamos a hacer un aumento. Bien, acá momentáneamente vamos a parar y vamos a cortar el exceso de estas hebras. Nunca al ras. Bien, siempre cortamos aquí a medio camino dejando 2-3 centímetros. Ahora vamos a seguir con el blanco. Acá estamos en las cadenas de cadenetas. Lo que toca ahora es valle. Ahora toca montaña. Que no llego a ver. Aquí. Bien, y ahora lo que toca es el cambio de color. Entonces vamos a cortar acá 10-12 centímetros. Y ahora vamos a cambiar al color rosado. Entonces volvemos a dejar 10-12 centímetros, cerramos con rosado, ajustamos el blanco. Habíamos tejido en montaña, así que ahora toca valle, montaña, valle, montaña. Revisen, aquí hay algo raro. Voy a rehacer esta parte porque me parece que está como muy, no sé, está como rara. Montaña aquí y montaña atrás. No, estaba bien. Valle. Bien, ahora toca montaña. No, está bien. Ahora toca valle. Ahora toca montaña. Y ahora ya nos tenemos que meter en estas 9 cadenetas que teníamos acá abajo. ¿No? Simplemente con cuidadito ir buscando los puntos para que coincidan. Vayan revisando que del lado de atrás vaya todo bien. Y ahora llegamos a este último puntito de acá con el último puntito de acá. Bien, antes de empezar a bajar por la otra pierna, revisar que esté todo bien, ¿correcto? Entonces, ahora tenemos montaña aquí y montaña atrás. Y ahora el dinosaurio ya está grande y pesado.
para moverlo. Ahora toca valle, montaña, valle, montaña, valle. No me acuerdo si acá había cambiado en montaña. Creo que había cambiado en montaña. Vamos a cambiar acá en montaña. Igual cortemos un poquito largo, no me acuerdo si cambiamos, si acá cambiamos en montaña o no, así que cortemos un poquito más largo por si acaso tuviéramos que tejer un puntito más. Bien, entonces voy a deshacer esta montaña porque si el cambio es aquí en montaña, tengo que dejar acá pendiente. No me acuerdo. Ahora vamos a cambiar a blanco y vamos a ver si queda igual que la otra. Si no, tejemos un punto más. Bien, ahora toca valle. No. Definitivamente no. Déjenme ver acá montaña. No. Bien, entonces acá habíamos tejido montaña, que fue donde les dije que cortaran el hilo. Entonces, pero como cortamos hilo largo, vamos a venir acá a valle, y acá en valle es donde vamos a hacer el cambio de color. Bien, ajustamos. Ahora toca montaña, y ahora sí está igual que el otro. Valle. Bien, ahora llegamos a los nudos. Aquí donde están los nudos tenemos que hacer aumento, así que punto bajo y su aumento. Bien, metemos estas dos hebras forzando los nuditos hacia adentro y tejemos esta parte de abajo de la patita. Falta todavía un puntito más para llegar al vértice. Bien, y revisemos que haya quedado todo bien, y entonces aquí en el vértice hacemos aumento. Bien, y entonces estamos acá en la cadena de cadenetas. Lo que viene es valle, ahora viene montaña, y acá cortamos para hacer el cambio de color. Sí, bueno, hagamos el cambio de color y luego cortamos el exceso de las hebras blancas. Cambio de color, justo habíamos hecho montaña, ahora toca valle. Bien, acá paramos, abrimos y cortamos el exceso de estas hebras blancas sin llegar al ras, dejando 2-3 centímetros. Bien. Vamos a terminar acá la patita y empezamos a rellenar un poquito acá. O a lo mejor seguimos con la cola y después rellenamos. Vamos a ir viendo qué es lo mejor. Bien, habíamos hecho valle, ahora toca montaña, valle,
Por supuesto, lo que toca mirar es que del lado de atrás esté todo bien. Así que hicimos valle, ahora toca montaña. Valle. Montaña. Valle. Montaña. Valle. Y ahora viene esta montaña, que es donde ya arranca la cola. Vamos a seguir por la cola porque si no va a ser muy difícil seguir tejiendo con tanto relleno ahora. Va a ser difícil después, pero bueno, vamos a esperar un poquito. Voy a esconder la cabeza del bicho. Bien, ahora vamos a empezar con lo que es la cola. Nosotros acá entre la pata y la cola teníamos un punto libre en el medio. ¿Se acuerdan que habíamos hecho una cadeneta? Bueno, tenemos que identificar ese punto para poder tejer ahí un punto bajo. Bien. Y ahora llegamos acá a esta montaña, que es esta montaña de acá atrás. Déjenme ver un poquito. Si agarro aquí y aquí. Bien. Ahora valle. Ahora montaña. Por favor, ir revisando que vaya todo bien. Bien, en esta parte de acá creo que teníamos 2 cadenetas o algo así. Bien, entonces tenemos que tejerlas. Aquí va una. Aquí va 2. Bien, y ahora encontramos estos nudos de acá, pero en la base acá tenemos un valle. Bien, vamos a tejer el valle antes de los nudos. Bien, vamos a esconder esos nudos y vamos a tejer acá. O sea que fíjense que no es los nudos propiamente dichos, o sea, los nudos están acá, vamos a saltarnos los nudos y vamos a tejer acá, en el punto siguiente. Bien, nosotros tenemos los nudos acá. Este es el estos son los escalones que de alguna manera tenemos que buscar salvar. No. Bien. Este es el nudo. No vamos a tejer en este nudo, vamos a tejer en el puntito que está acá al lado. Vamos a ver si podemos guardar acá e identificar ese mismo punto acá del lado de atrás. O sea que vamos a esconder ese nudo ahí. Bien. Ahora tenemos acá el escalón. Vamos a tejer en este punto aquí al lado. En este punto aquí al lado, todo antes del escalón. Vamos a revisar que del lado de atrás se vea todo bien. Y ahora directamente vamos a saltar acá, a la cadena de cadenetas que tenemos acá del inicio de la cola. Bien, de ese modo fuimos saltando los escalones. Entonces vamos a tejer ahora todo por la cadena de cadenetas de abajo de la cola. Revisen que vaya todo bien, ¿correcto? Que se vea todo parejito, que no haya así como un escalón. O sea, tratar de minimizarlo, ese escalón, lo más posible.
Bien, acá ya estamos llegando, nos falta todavía uno antes de los nudos. Bien, ahora ya llegamos acá al nudo. Entonces, aquí vamos a tejer el nudo, o sea, nos vamos a meter en el nudo adelante, en el nudo en la tapa trasera. Bien. No recuerdo si... Sí, acá habíamos escondido estas hebras. Vamos a cortar dejando 2-3 centímetros. Ahora vamos a meter las hebras de estos nudos que donde estamos tejiendo ahora. Entonces vamos a agarrar aquí y acá. La idea es poder generar un continuum ahí en el movimiento sin que se forme sorteando el escalón lo más que se pueda. Bien, ahora viene lo que viene es valle. Bien, lo que viene siempre es revisar, ¿tá? Eso hay que hacerlo permanentemente, revisar, revisar, revisar. Ya podemos cortar estas hebritas que veníamos escondiendo, dejando 2-3 centímetros. Ya ven, esas hebras son siempre importantes porque nos ayudan a tirar de los nudos hacia adentro para que no se toquen aquí en el borde. Bien, habíamos hecho valle, ahora toca montaña, valle, montaña, valle, montaña, valle, montaña, revisen, hicimos montaña, ahora toca valle, ahora toca montaña, bien, y acá donde hicimos esta montaña, fíjense que lo siguiente que hay que hacer son estos puntos donde están los nudos, bien, entonces ahí es demasiado el tiraje. Entonces en este punto de acá de montaña vamos a hacer un aumento. Entonces ahora ya nos tenemos que meter en estos puntos de acá arriba donde están los nudos. Entonces ahí vamos a hacer un aumento triple, vamos a hacer punto bajo, vamos a hacer una media vareta en ese punto y vamos a hacer nuevamente punto bajo en ese punto. Bien, hacemos un aumento triple. Y ahora vamos a esconder estas hebritas empujando de los nuditos hacia adentro lo más que se pueda para después cortar las hebras. Entonces estamos acá, ahora lo que toca es montaña y sorteemos las hebritas. Bien, y ahí quedó formado el piquito de la cola. Bien, ahora toca valle, ahora toca montaña, bien, ahora toca valle. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a abrir y vamos a cortar el exceso de estas hebras. Ahora vamos a empezar a tejer acá y luego ya empezamos a rellenar la cola. Bien, acá habíamos hecho valle, ahora toca acá montaña. Bien, y acá en esta hilera de acá pues tenemos estos puntos que serán como, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos. Bien, siempre tejiendo las 2 hebras de cada punto. Uno,
4, 5, 6 y 7. Bien, aquí paremos, revisemos que esté todo bien y vamos a empezar a rellenar la cola. La idea es tratar de llevar lo máximo posible hacia la punta de la cola y forzar los bordes para redondear los bordes, bien, para tratar de minimizar el tema de los escalones que son o sea, es imposible evitarlos, pero sí se pueden minimizar, bien. Entonces llevemos hacia la punta sin rellenar demasiado, porque no es cuestión de reventar el punto, ¿no? Esto es un poquito, lleva un poquito, ¿correcto? No es una pelota. Bien, seguimos. Bien, entonces fíjense que acá ya pega un... A ver. Fíjense que acá ya pega un salto, entonces no tejamos en este último punto de montaña de acá, sino que directamente vamos a pasar al siguiente punto acá arriba, tomando las 2 hebras del punto. Bien, correcto, y seguimos. Bien, acá tenemos valle. Acá tenemos montaña. Acá tenemos valle. Por favor, revisen. Todo esto se ve. Acá tenemos montaña. Acá tenemos valle. Montaña. Valle. Montaña. Valle. Montaña. Valle. Montaña. Revisen. Vamos a tejer unas hileritas más antes de empezar a rellenar el cuerpo. Bien, hicimos montaña, ahora valle, montaña, valle, montaña. Vamos a parar acá y vamos a empezar a rellenar. Bueno, tenemos que rellenar todo. Vamos, yo voy a rellenar un poquito más la cola. No, voy a rellenar acá las patas, después la cola. Métanse en profundidad y apóyense sobre los bordes para redondearlos. Pero siempre recuerden, busquen que queden parejitas las patas. Ya las patitas están. Ahora yo me voy a meter a la cola.
Esta parte de acá ya la dejamos al final cuando estemos, o sea, lo máximo para rellenar lo dejamos al final, bien, cuando estemos cerrando aquí. Bien, vamos a seguir cerrando un poquito más por acá para poder terminar de rellenar la cola. Recuerden, por favor, que es un ragdoll, ¿bien? Así que no es una pelota. Bueno, aquí habíamos terminado en montaña, así que ahora viene valle, montaña, valle, montaña, ¿bien? Y acá tenemos ahora, son dos o tres, que eran dos cadenetas o tres cadenetas, bien, o sea, son dos en realidad. Entonces agarramos el primer punto, las dos hebras de cada punto, están todas en la misma hilera. Entonces ahora no venimos a este punto de acá, no, a ver, esperen, no, sí, tenemos que venir a este puntito de acá todavía, que está en valle. Vamos a tejer en esta montaña de aquí. Y vamos a venir acá al primer punto, agarrando las dos hebras del punto. Vamos al siguiente punto, agarrando las dos hebras del punto. Vamos a parar acá momentáneamente y vamos a seguir rellenando porque no nos queda un hueco muy grande. Ya ahora, esta es la última oportunidad que tienen para rellenar a esta altura de acá, ¿bien? Bueno, en realidad para rellenar todo, tienen que venir, repasar aquí las patas. Y apoyarse acá en el borde para redondear el borde del lomo. Revisen del lado de atrás también que esté parejo, que no queden huecos. Y ya tenemos que meternos acá en la base del cuello. Preséntenlo así, párenlo y vean que quede estable, bien, que el cuello no se, o sea, que la cabeza no venza al cuello, bien, que quede estable el ragdoll. Bien, vamos a seguir cerrando un poquito más. Bien, aquí habíamos trabajado en el último punto. Ahora tenemos este punto de acá que está en valle. Y ahora tenemos los nudos estos. Vamos a meter esto para adentro, después vamos a cortar el exceso. Capaz que ya cortamos el exceso. Bien, entonces esos nudos están acá. Vamos a agarrar ya los puntos de los nudos, pero
Tenemos que procurar meter los nudos para adentro. Es difícil ahora. Bien, entonces ahora este punto, o sea, tenemos que tejer estos 4 puntos de acá arriba. Ya tejimos el primero, faltan 3 más. Tenemos que agarrar las 2 hebras de cada punto, pero dejando las hebras hacia adentro. Entonces ahora tiremos de las hebras, bien, para que los nuditos queden dentro. Ahí. Bien, así el nudito no se toca acá en el borde. Bien, ahora viene este puntito de acá. Este puntito de acá, seguimos todo en ese bordecito que teníamos. Bien, ahora no vamos a tejer, fíjense que acá tenemos el escalón, no vamos a tejer en esta montaña de acá, sino que directamente vamos a pasar al primer punto del escalón. Bien, vamos a parar acá y vamos a rellenar esta parte de acá. Bien, continuemos rellenando acá bien pegaditos al borde para que no se hunda y redondear el borde. Acuérdense de reforzar acá el cuello, bien, para que esto no se doble. Bien, y ahora terminemos de cerrar el borde. Bien, aquí habíamos tejido, de los 4 puntos que hay acá, habíamos tejido el primero. Ahora ya esto lo agarro como pueda. Bien, tenemos que agarrar los siguientes puntos, siempre tomando las 2 hebras de cada punto. Bien, y este ya es el último. Bien, una vez ya llegados a este punto, que es el último, fíjense que lo que viene ahora sería el valle donde iniciamos el borde. Bien, entonces acá simplemente van a cortar, yo ya había cortado la hebra antes, van a cortar 10-12 centímetros y sacan. Bien, y ahora vamos a rematar el borde con punto invisible o unión invisible para que el borde quede perfecto. Entonces vamos a tirar de esta hebra que fue con la que empezamos a unir acá el borde. Bien, tiramos de esta hebra y vemos que se forma acá esta primera cadeneta. Nos metemos en esa cadeneta tomando las 2 hebras de adelante hacia atrás. Bien, entonces esta lazada, que es la que acabamos de pasar, está saliendo de la parte superior de este punto.
Entonces nos metemos por ese mismo punto arriba, tomando una hebrita del punto de abajo. Y tiramos de esa lazada para que tenga todo el mismo tamaño, bien, del resto de las cadenetas. Y así queda perfectamente cerrado nuestro borde. Bien, y ahora lo que tenemos que hacer es perder este hilo, para lo cual fíjense que está saliendo desde este punto de acá y tenemos esta otra hebra acá saliendo por este agujero limpio. Entonces, uy, se salió. Entonces esta hebrita de acá la vamos a pasar por este agujerito y vamos a salir por este mismo agujero limpio donde está la otra hebra. Bien, para poder unir las dos hebras con un par de nudos. Bien, y ahora nos metemos por ese mismo agujero, bien, retorcemos y salimos por otro agujerito, bien, y así ya perdemos el hilo. Entonces retraemos y cortamos. Bien, podemos reconstruir un poquito el punto ahí, si queda un poquito abierto. Y ya está. Bien. Entonces ya tenemos eso. Entonces ahora tenemos que perder estos 4 pares de hilos, que se van a perder exactamente de la misma manera que perdimos los otros. Bien, tengan en cuenta que donde se hace el cambio de color, la lazada tiende a quedar muy grande. Entonces antes de perder el hilo siempre tenemos que ajustar esa lazada para que quede del mismo tamaño del resto de las cadenas de cadenetas. Bien, entonces una vez que ajustamos ahí la lazada, tomamos esa hebra y la metemos por acá y la sacamos exactamente por el mismo agujero donde está saliendo la otra hebra. Bien, para poder perder el hilo, tal como hicimos en el caso anterior. Bien, nos metemos por ese mismo agujero, retorcemos la aguja en la guata y perdemos. Retraemos y cortamos. Bien, entonces eso mismo lo vamos a tener que hacer con el resto de los pares acá que tenemos de hebras. Bien, y cuando hayamos terminado de esconder estos hilos, nos volvemos a encontrar para el tema de las manchitas en el cuerpo. Bien amigos, ya estamos de regreso con nuestro proyecto más avanzado. Ahora vamos a hablar de todos los detalles, pero vayan mirando todo lo que tiene. Miren qué bonito que queda. Lo primero que vamos a hacer, si ustedes quieren, yo lo que hago es marcarle acá lo que son las uñitas, las pezuñitas, como para que quede más. Por más que acá hemos hecho un trabajo de tapestry, yo lo que hago es marcar esto un poco más. Entonces para ello voy a agarrar lana blanca, unos 50 centímetros, enhebro mi aguja lanera. Entonces lo que vamos a hacer, fíjense que nosotros acá tenemos 2 puntos rosados, o sea, baja acá como una V rosada. Entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a meter acá en el medio, tanto de acá como del lado de atrás. Entonces buscamos acá el medio de estos 2 puntos. Salimos por el medio ahí, o sea, no vengan a la parte blanca, bien, van a la parte rosada. Acá dejan lo típico 10-12 centímetros y acá lo que van a hacer es darle 2 o 3 pasadas de hilo, entrando y saliendo por los mismos puntos.
Bien, voy a darle una tercera y ahora en esta tercera ya me vengo a este punto de acá. Bien, o sea, al puntito de acá del medio entre estos dos rosados. Y ahora aquí hago lo mismo. Entro y salgo 2-3 veces, procurando que esto quede derechito, o sea, antes de apretar, asegúrense que esto quede derechito. Bien, y ahora, bueno, en realidad esta ya es la tercera pasada, entonces ya esto lo meto por acá y busco salir exactamente en el mismo punto, ni hebrita antes ni hebrita después, porque vamos a tener que hacer un nudo para perder. Entonces ese nudo pues tiene que estar en el agujero, en el mismo agujero. Bien, nos metemos por el mismo agujero, retorcemos la aguja en la guata y salimos. Retraemos y cortamos. Bien, así que de ese modo ya tenemos marcadas las pezuñitas de nuestra linita. Bien, bien, vamos a hablar ahora acerca de las manchas. Por supuesto, ustedes pueden hacer la cantidad que quieran de ellas. Yo les voy a indicar cuántas fue que hice. Hice manchas de 4 tamaños diferentes. Bien, entonces, independientemente de las manchas del cuerpo, también hice los cachetes con lo mismo, que es anillo mágico. Entonces yo lo que voy a hacer es el tutorial del cachete, bien, y les voy a indicar qué cantidades de puntos bajos tienen estas manchitas de acá. Entonces, los cachetes los vamos a hacer anillo mágico, de 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Bien? Cerramos el anillo, cortamos hebra, dejando 10-12 centímetros, sacamos y ahora lo que vamos a hacer es rematar la pieza. Bien, los cachetes son anillo mágico de 8 puntos bajos. Bien, los cachetes yo los hice en rosado, en un rosado fuerte, un poco así como más fucsia. Bien, bien, acá tengo estas manchitas chicas que hice, hice 8 en total y son anillo mágico de 5 puntos bajos. Estas más grandes de acá hice en total 4, bien, y son anillo mágico de 7 puntos bajos. Entonces, ya sea para los cachetes con 8 puntos bajos, o para las manchitas chicas de 5, o para las manchitas un poco más grandes de 7 puntos bajos, esas piezas siempre las vamos a rematar con punto invisible. Entonces, enhebramos la aguja lanera, nos venimos al primer punto bajo del anillo mágico y acá en lo que es esta cadeneta que queda acá arriba, tomamos estas 2 hebras de adelante hacia atrás. Bien, esa hebra está saliendo por la parte superior de este punto. Nos metemos por la parte superior de ese punto agarrando una hebrita del punto de abajo y cerramos esta lazada hasta que tenga el tamaño del resto de las cadenetas. Y así nos queda perfectamente redondito. Entonces, una vez que ustedes terminaron de hacer el punto invisible, se meten de forma superficial y van a llevar la hebra, esta hebra la van a llevar hasta el lado opuesto a la otra. Bien, que no salgan, o sea, que no salgan juntas, que queden así, opuestas, una de un lado y otra del otro. Bien, entonces este procedimiento
va a ser tanto para los cachetes como para las manchitas chicas de 5 puntos bajos y las manchitas medianas de 7 puntos bajos, ¿correcto? Entonces, una vez que ustedes ya terminan con esto, simplemente unen aquí en el centro, no tiren demasiado de este primer nudo porque si no van a estrangular el anillo, el punto invisible, ¿bien? Hacen otro nudito, este sí más apretado, y acá simplemente lo que hacen es cortar dejando medio centímetro o así, bien, y estas piezas yo las pegué, bien, entonces simplemente después ustedes ya marcan donde las quieren colocar, se valen de un alfiler para presentarlas e ir haciendo la composición que ustedes quieran, bien. Entonces ahora vamos a hablar de las manchitas redondas más grandes. Esas manchitas redondas es anillo mágico de 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, bien, acá cerramos el anillo. Yo coloco una marca, mis marcas siempre son de hilo, bien, o sea, nosotros tenemos 5 puntos, bien, y vamos a hacer un aumento en cada punto, por lo que vamos a terminar con 10 puntos. Entonces nos metemos en el primer punto y en cada uno de ellos vamos a hacer un aumento. Así que acá va el primero y su aumento, el segundo y su aumento, el tercero y su aumento, el cuarto y su aumento, y luego el quinto y su aumento. Bien, aquí ya sacan la marca, tiran bien de acá de la hebra para cerrar bien el anillo mágico, y en el siguiente punto, o sea que es el primer punto de la siguiente hilera, bien, ahí van a hacer punto deslizado. Bien, acá cortan, sacan y van a rematar la pieza con punto invisible o unión invisible. Bien, entonces nosotros hicimos el punto deslizado acá, vienen al siguiente punto y ahí simplemente hacen el punto invisible, ¿correcto? Y les queda perfectamente redondito y bien terminado. Entonces acá simplemente lo que hacen es ir de forma superficial por la parte de atrás hasta colocarse opuestos a la otra hebra. No tiren demasiado para que no se frunza el punto invisible. Y una vez que están acá, hacen lo mismo. Primero unen las dos hebras sin tirar demasiado para que no se frunza el punto invisible y después ya hacen un nudo más apretado y cortan dejando medio centímetro. Bien, de estas piezas que son estas de acá, déjenme revisar, yo hice 4, ¿correcto? Bien, ahora vamos a hacer estas piezas de acá que son más ovaladas, ya no son redondas, ¿bien? Entonces, para estas piezas, que son 4 en total, vamos a hacer nudo deslizado o corredizo. Vamos a levantar 3 cadenetas, 1, 2, 3, bien, y vamos a empezar a tejer en la segunda cadeneta desde el ganchillo. Bien, en la segunda cadeneta vamos a tejer punto bajo, bien, en este último punto de acá vamos a hacer un aumento triple, que son 3 puntos en el mismo punto. Entonces hacemos 1, 2, aquí yo ya paso esta hebrita hacia el costado para que no me moleste, y hacer el tercer punto aquí, 3,
Bien, y ahora ya estamos tejiendo por el otro lado de las cadenetas. Bien, solamente nos queda un punto. En ese punto nos metemos y vamos a hacer un aumento, que son 2 puntos en el punto. 1 y 2. Bien, acá colocamos nuestra marca. Ahora vamos a hacer en el primer punto, que son estas 2 hebras que encontramos aquí. Acá vamos a hacer un aumento, que son 2 puntos en el punto 1, 2. En el siguiente punto vamos a hacer un punto bajo. En el siguiente punto vamos a hacer un aumento, que son 2 puntos en el punto. En el siguiente punto vamos a hacer nuevamente un aumento, que son 2 puntos en el punto. Nos están sobrando 2 puntos. En el siguiente vamos a hacer un punto bajo. Y en el último, antes de llegar a la marca, vamos a hacer un aumento, que son 2 puntos en el punto. Bien, acá pasamos toda la marca hacia adelante. En el primer punto, que es donde está la marca, ahí vamos a hacer un aumento, que son 2 puntos en el punto. 1 y su aumento. Luego vamos a tejer 2 puntos bajos. Así que uno aquí y en el siguiente punto otro punto bajo. Bien. Ahora en los siguientes 3 puntos vamos a hacer un aumento en cada uno de ellos. Así que acá hacemos punto bajo y su aumento, van 1, punto bajo y su aumento, van 2, punto bajo y su aumento, van 3. Bien, ahora hacemos 2 puntos bajos, 1 y en el siguiente otro, y ahora nos están sobrando 2 puntos antes de llegar a la marca. En cada uno de ellos vamos a hacer un aumento, así que punto bajo y su aumento, y en el último punto bajo y su aumento. Bien, ya hemos llegado a la marca. En el punto donde tenemos la marca, ahí vamos a hacer punto bajo, y en el siguiente punto vamos a hacer punto deslizado. Sacamos la marca, cortamos, sacamos y rematamos con punto invisible. Bien, el punto deslizado lo hicimos aquí, así que vamos al siguiente punto. Y ahí pasamos la lazada y cerramos hasta que todo tenga el mismo tamaño. Bien, y queda perfectamente ovalado. Lo mismo, pasamos de forma superficial por puntos medios contiguos. Y una vez que estamos acá, lo típico, hacemos 2 nuditos, el primero muy suave para no fruncir todo esto y el segundo más fuerte. Bien, entonces de estas piezas ovaladitas vamos a hacer 4, ¿correcto? Entonces, fíjense, yo lo que hice fue, de las 4, obviamente 2 de cada lado, pero no las ubiqué de forma simétrica para que no se viera como muy acartonado, ¿bien? O sea, acá ustedes ya tienen que hacer una composición, pinchan y lo van colocando con un alfiler, y así van viendo dónde quieren colocarlo. Y una vez que ya lo tienen decidido, levantan esa piecita, pegan con silicona, aplican silicona líquida, levantan el alfiler y pegan ahí, ¿bien? Entonces de estas son 4, o sea, yo puse 2 grandes de cada lado. De estas redondas, que eran 2 hileras, bien, son 2 de cada lado. Después de la que yo les dije que yo había hecho 8 de 5 puntos bajos, bien, es una aquí, una acá y 3 en cada lado de la cabeza. Bien, y después les dije que había hecho 4 con 7 puntos bajos, con anillo mágico de 7 puntos bajos, una acá, otra acá, otra acá y otra acá.
Bien, entonces eso ya lo manejan ustedes, agregan la cantidad que quieran y eso, pero entiendan el por qué yo decidí no hacer esto, no aplicar esto antes de empezar a rellenar, porque realmente al rellenar esto empieza a tomar formas raras que es imposible saber a priori qué look le queremos dar, de qué manera queremos posicionar esas manchas. Bien. Entonces, ya tenemos el tema de las manchas, tenemos el tema de las patas, tenemos las manchas de la cara, tenemos los cachetes. Bien, los cachetes aplíquenlo después de colocar lo que es la sonrisa. Hablemos de la sonrisa. Bien, el tema de la sonrisa yo la hice con la misma lana finita, ustedes lo pueden hacer con hilo de bordar, con lo que quieran, bien, con la que hice toda la parte acá del ojito. Entonces simplemente toman una hebra media larguita para ir sobrados, unos 50 centímetros, bien. Entonces fíjense dónde coloqué yo esto. Vamos a ver, lo que es la cara mirando hacia la izquierda, bien. El ojo termina en valle, bien. Vamos 2 valles abajo. Si nosotros nos metemos bien acá en el primer punto, a partir de donde está el borde, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien. Si nosotros damos vuelta de este lado, bien, ya no termina en valle, sino que termina en montaña. Entonces, el ojo termina en montaña, vamos 2 montañas abajo, bien. Y desde acá, que es donde termina el borde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Correcto? Entonces, ¿hasta dónde me proyecté abajo? Me proyecté más o menos 3 hileras, porque fíjense, de este lado de acá, la sonrisa empieza en montaña, voy a la siguiente montaña y luego voy al valle de abajo y más o menos se proyecta hasta ahí, ¿bien? De este lado de acá, si la sonrisa está en valle, voy hasta el valle de abajo, o sea, voy un valle abajo y voy a la montaña de abajo. O sea que son más o menos 3 hileras hacia abajo. Yo no lo voy a hacer nuevamente, pero les quiero decir qué fue lo que hice. Ustedes marquen con un alfiler esta posición, bien, la posición de acá. Entonces, una vez que tengan determinada la posición, entran por cualquier otro punto y digamos que el alfiler ustedes lo colocaron acá, bien. Entonces vienen acá. Digamos que esto se corresponde con un alfiler que tuve acá, bien. Entonces yo sé que voy a ir 3 hileras más abajo. Acá tengo 1, 2, 3. Entonces me vengo acá y salgo aquí sobre el borde. Bien, fíjense en el medio de la cadeneta, ahí salgo. Y entonces, acá estoy en la parte de arriba, ¿correcto? Entonces me vuelvo a meter por esa cadeneta de ahí, por el medio de esa cadeneta, y salgo en el punto por donde yo haya entrado, que tiene que ser un punto limpio, para hacer para hacer un nudito y perder. Y de ese modo ya queda trabado así, bien, que es esta situación de acá. Está trabado acá sobre el borde, sobre la cadeneta del borde, ¿correcto? Entonces es muy sencillo, pero es un detalle que queda lindo, que le da mucha vida, mucha expresividad al personaje. Bien, ahora vamos a hablar del tema de la moñita. Esta moñita es exactamente la misma que hicimos para el gato Pushing. O sea que pueden ir a ver el tutorial allí, o si no directamente les explico. Cadena de 11 cadenetas, volvemos con 10 puntos bajos, van a ser 6 hileras, pero vamos a tejer solamente por la hebra trasera de cada punto. Bien, fíjense, cada punto cuando estamos tejiendo tiene 2 hebras. Bien, esta de acá es la hebra delantera y esta de acá es la hebra trasera. Bien, una vez que ustedes tejen la primera hilera de 10 puntos bajos, cadeneta al aire, giran la labor y a partir de la segunda hilera solamente van a tejer en cada una de las hileras tomando las hebras traseras. Bien, son 6 hileras en total, esconden las hebras al final, en el tutorial del gato Pushing está explicado. Bien,
Entonces les queda una galletita así que la pinchan en el medio, le dan varias vueltas de hilo y simplemente la aplican, simplemente la aplican en el lugar que ustedes quieran de la cabeza. No lo quise aplicar de este lado sobre las manchas, digo, para que se vieran las manchas. Simplemente es un detalle ahí simpático para nuestra linita. Bien, ahora vamos a hablar del tema de la bandana con el cascabel. Yo el tutorial lo voy a hacer en blanco. Por supuesto, esto ustedes lo hacen del color que quieran. Entonces, antes de empezar a tejer, ustedes van a tener que insertar el cascabel. Bien. Entonces, insertan el cascabel en esa hebra y dejan ir. Van tejiendo dejando el cascabel, arrastrando el cascabel, arrastrando, arrastrando, arrastrando. Bien. Hasta que lo utilicen. Entonces, lo que vamos a hacer con la bandana son nudo deslizado o corredizo. Y vamos a levantar 66 cadenetas. Medias flojas, ¿bien? 1, 2, 3, 64, 65 y 66. Bien, ahora van a regresar tejiendo a partir de la segunda cadeneta desde el ganchillo 25 puntos deslizados. Bien, así que paso y paso. 1, 2, 24 y 25. Bien, ahora vamos a tejer 14 puntos bajos. Así que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Bien, hacemos cadeneta al aire y giramos la labor. Ahora vamos a hacer una disminución. Recuerden, la disminución es salto un punto, tejo en el siguiente. Bien. Ahora vamos a tejer 10 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y nos están sobrando estos dos puntos con los que vamos a hacer una disminución. Bien, cadeneta al aire y giramos la labor. Ahora vamos a empezar con una disminución. Saltamos el primer punto, tejemos en el siguiente. Ahora vamos a tejer 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y nos están sobrando 2 puntos. Vamos a hacer una disminución. Bien,
cadeneta al aire y giramos la labor. Bien, ahora vamos a empezar nuevamente con una disminución. Saltamos el primer punto, tejemos en el siguiente. Vamos a tejer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nos están sobrando 2 puntos, hacemos una disminución. Cadeneta al aire, giramos. Ahora vamos a hacer nuevamente una disminución, salto el primero, tejo en el siguiente. Vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Con los 2 puntos que sobran vamos a hacer una disminución. Cadeneta al aire, giro. Ahora vamos a empezar nuevamente con una disminución, salto el primero, tejo en el siguiente. Vamos a tejer 2 puntos bajos. 1, 2. Con los 2 puntos que sobran vamos a hacer una disminución. Cadeneta al aire, giro. Bien, ahora vamos a empezar nuevamente con una disminución, salto el primer punto, tejo en el siguiente. Con los 2 puntos que sobran hago una disminución. Cadeneta al aire, giro. Bien, y ahora vamos a hacer simplemente una disminución. Saltamos este punto, tejemos en el siguiente y hacemos cadeneta al aire. Bien, ahí giramos y ahí nos vamos a traer el cascabel. Fíjense que lo que nos está quedando de este lado, del lado de la izquierda, son las cadenas, es la cadena de cadenetas. Bien, del lado de la derecha nos está quedando todo lo que ya hicimos con punto deslizado. Bien, entonces aquí vamos a hacer cadeneta, o sea, ya trajimos hasta el ganchillo, trajimos el cascabel. Hacemos nuevamente cadeneta al aire y ahora lo que vamos a hacer es regresar por este lado de acá. Bien. Fíjense, nosotros estamos acá arriba, nosotros identificamos una montaña acá, pero antes tenemos un valle. Entonces, en ese valle vamos a hacer punto bajo. Ahora hacemos punto bajo en la montaña. Ahora hacemos punto bajo en el valle. Punto bajo en la montaña. Punto bajo en el valle, punto bajo en la montaña, punto bajo en el valle, me enganchó. Y ahora ya llegué a la cadena de cadenetas. Entonces tenemos este agujerito de acá que es hasta donde habíamos tejido. Entonces vamos al siguiente punto, ya sobre la cadena de cadenetas, y ahí hacemos punto bajo. ¿Correcto? Y ahora nos están sobrando 25 cadenetas y vamos a tener que hacer 25 puntos deslizados. 1, 2, 23, 24 y 25. Bien, aquí corten, hacemos cadeneta al aire y cerramos. Bien, entonces acá tenemos estas dos hebritas, entonces simplemente córtenlas dejando tipo 2-3 centímetros. Bien, y agarramos una de estas hebritas que cortamos, vamos al otro extremo y ahí nos enganchamos para hacerle así un flequito y que los dos extremos queden iguales. Bien. Entonces los dos extremos van a quedar con sus flequitos.
Bien, entonces esta situación es esta situación de aquí. Simplemente le hacemos un nudito flojo, que el nudo sea también parte de la decoración. Bien, la idea no es que tenga dos bandanas, entendámonos, simplemente tenía que hacerles el tutorial. Así que con eso ya tenemos el tema de las bandanas terminado. Bien amigos, ya estamos de regreso con nuestro proyecto terminado. Miren qué absolutamente adorable que está esta dinita, por favor, para comérsela, con todos estos detalles magníficos que la dejan tan simpática, tan apapachable. ¡Ay, linda, 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 linda! ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí, amigos? Bueno, amigos, esto ha sido todo. Espero que hayan disfrutado mucho el tutorial. Si es así, por favor denle like a los videos, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones para estar al tanto de los nuevos videos que voy subiendo y sobre todo, por favor, recuerden etiquetarme como la diseñadora del patrón cada vez que suban sus fotos, hagan publicaciones en sus redes sociales y los proyectos que realicen, ya sean tanto para la venta como para regalar, por favor, que estén acompañados con una etiqueta, algo simple, bien, un papelito, algo así, con el nombre de ustedes y el nombre de mi emprendimiento, La Casita de Mócala, como la diseñadora del patrón, ¿sí? Nos vemos en nuestro próximo proyecto. Chao, chao.